Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera. Hoy nos vuelve a acompañar nuestro querido amigo don Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica y estudioso de geoestrategia, estrategia militar y geopolítica. Por eso preside este tan ilustre entidad. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás? Bienvenido al Mundo por Montera. Pues muy bien, como siempre agradecido de estar aquí, saludar a tus espectadores y además agradecido de estar aquí, porque como tienes algunos de tus invitados son de mis preferidos que no me pierdo, por ejemplo a Villarroya, ¿no? O a Matamoros. Entonces, oye, pues a mí me resulta especialmente agradable y simpático estar aquí. Pues me alegra mucho y eres muy querido por el canal y por los espectadores, porque cada vez que tenemos programa, la gente pues lo ve, lo comenta con mucho cariño y pidiendo que vengas pues para explicar qué es lo que nos esconden, qué es lo que no nos explican, por qué quieren despistarnos, ¿no? Con tanto oropel y con tanta purpurina, ¿no? La gusanera mediática. Y nada, pues para eso te tenemos a ti, para ayudarnos a poder ir por la senda correcta y que no nos den gato por liebre. En la medida que podamos, ¿no? Es decir, hay una cosa significativa en estas últimas semanas que está ocurriendo, sobre todo ya vino ocurriendo hace tiempo, pero por ejemplo desde que asumió Trump la presidencia de los Estados Unidos, es decir, es tal la cadena de acontecimientos que se van sucediendo que a veces es difícil poder seguir el ritmo y obteniendo los datos y analizando los hechos como para poder hacer diagnósticos realmente sustentados, ¿no? Entonces, claro, esto nos lleva a que es más fácil que podamos cometer errores, pero lo que sí puedo asegurar es que al menos vamos a intentar hacer que nuestros análisis sean coherentes, y como siempre a expensas de contrastación e intentar con ello pues que quien nos ve tenga un poco más de luz, porque es que es difícil, ya te digo, porque es que casi no hay tiempo de analizar las cosas tal como van No, ocurriendo. va todo a una velocidad vertiginosa Mm. y hay como una saturación, hay una saturación de eventos pues que hace que todo envejezca rápido. Por lo tanto, hay que estar al pie del cañón constantemente, ¿no? Totalmente, sí, sí. Si cabe. Totalmente. Bueno, hemos tenido una semana interesante, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, ¿Cómo está el yo creo patio? que sí, yo creo que en esta cadena de acontecimientos podríamos partir, por ejemplo, que ya lo hemos comentado en programas anteriores, lo han comentado compañeros, porque claro, es que es lo que ha dominado en todos los medios de comunicación y demás. Bueno, pues lo ocurrido en la Casa Blanca entre Zelensky y la administración norteamericana. Ahí, pues todo el mundo se enfocó, todo el mundo vio lo que pasaba. Bueno, lo vio todo aquel que haya visto los 50 minutos, no los 10 minutos del final, ¿no? Exacto, ya lo dijimos aquí en el último programa, que había que ver la comparecencia entera. Exacto. Entero. Bueno, pues evidentemente después de esa comparecencia, ¿qué es lo que había preparado? Había preparado una reunión en Londres. Esa reunión en Londres, en las que convoca el primer ministro británico, convoca a quién, porque realmente a día de hoy seguimos sin saber qué es lo que se reunió allí. Es decir, no era la Unión Europea, porque había países que no eran de la Unión Europea, el propio Reino Unido, que estaba allí, que era el convocante, estaba Canadá, es decir, estaba Turquía, no era la OTAN, porque no estabas, entre otros, Estados Unidos, que es quien paga el 70% de la OTAN. El que paga la fiesta. Claro, es decir, faltaban países europeos, había otros que no eran europeos. Entonces, ¿qué era aquello? Es decir, ¿qué era? ¿Qué se reunió allí? Pues allí se reunió una banda. Esta es la realidad. Allí se reunió una banda. Una banda en la que cada cual jugó su propio juego.
De allí salió un Macron que no hizo declaraciones, pero que salió ya pensando que él era el caudillo de Europa, el que iba a marcar el ritmo, dada la situación de Alemania, el que iba a ponerse a la cabeza del chiringuito. De allí salió un Starmer que hizo lo que siempre suelen hacer los políticos británicos, que es jugar el doble juego y con 3 barajas y 5 cartas guardadas bajo la manga. Es decir, por una parte estoy con los Estados Unidos, a la cual, por supuesto, no pienso darle la espalda, porque es mi retaguardia estratégica. Por otro lado, manejo a los europeos como me da la gana. Traigo a Zelensky y le digo que hay que intentar continuar la guerra, pero también, chico, piénsate que al final tendrás que hacer caso a Trump. Ese doble juego, ¿no? Allí está Ursula von der Leyen, que salió con la misión de estafar a todos los europeos con un rearme de 800.000 millones de euros, porque también estaba convocado, pocos días después, el Consejo de Europa. Estaba ya preparado. Y después a reunión de Londres, en la cual lo que queda claro es que no interesa ningún alto el fuego, que la misión principal por la cual habían ido Macron a Estados Unidos, por la cual ha ido Starmer a Estados Unidos, por la cual Zelensky va con la intención de no firmar el acuerdo con Trump, es que hay que arrancarle a la administración norteamericana unas garantías de seguridad. ¿Qué era esto de las garantías de seguridad? Era que la propuesta de Macron, la propuesta de Starmer, la propuesta de Zelensky, es que tropas de países de la OTAN, en concreto de Francia y del Reino Unido, entren en Ucrania para la paz. Para la paz, sí. Pero, claro, para hacer eso, aunque eran para la paz, había que conseguir las garantías de seguridad norteamericanas. ¿Por qué? Porque la intención era que esas tropas se vieran en dificultades. Podría ocurrir cualquier operación encubierta, una operación de bandera falsa, cualquier situación en la cual fueran atacadas y entonces a garantía de seguridad obligaran a los Estados Unidos a entrar en la guerra en Ucrania. Esto nos decía dos cosas: la incapacidad de la OTAN sin Estados Unidos de hacer nada. Conocen perfectamente la necesidad de que esté Estados Unidos, porque si no son incapaces de hacer nada, no tienen potencial para ello, saben que la guerra la tendrían perdida frente al empuje ruso, y por lo tanto tienen que implicar a Estados Unidos. Y por eso Zelensky fue diciendo que para firmar él quería garantías de seguridad. Y no para de repetirlo todo el rato. Porque era lo que le habían indicado la banda que se reúne en Londres. Cuando se reúne en Londres, ya ha pasado lo de la Casa Blanca y no hay tales garantías de seguridad. Es más, Trump ya dijo que si se mandaban tropas francesas y británicas a Ucrania, no iban a ser bajo paraguas de la OTAN y por lo tanto no se iba a aplicar el artículo 5. Es cuando entran en pánico y cuando obligan a Zelensky a hacer ese papel, después de ir Starmer y después de ir Macron a Estados Unidos, y es cuando, una vez reunidos en Londres, se dan cuenta de que bueno, el plan en principio falla. Y ellos quieren la garantía de seguridad para implicar a Estados Unidos porque ellos lo que quieren es continuar la guerra. Esta es la realidad. Quieren continuar la guerra. ¿Y quieren continuar la guerra para qué? Pensando en que esa guerra, para vencer la amenaza rusa y demás paridas mentales que se le ocurran a estos tipos. No. Porque la guerra sirve a los intereses de las castas globalistas y oligárquicas europeas. Solo les sirve la guerra o una amenaza similar a la guerra. Claro, no van a sacar otro bichito. Ya. Porque quizá a lo mejor ya no es creíble, ya no era creíble al final ya este último como para que saquen otro bichito. Entonces, lo ideal es la amenaza de la guerra mundial, la amenaza de la invasión rusa que entraría por las estepas polacas y acabaría en Lisboa. Yo sé que esto suena muy demente, pero es que de verdad solo hay que escuchar a Ursula von der Leyen, a la señora Kallas o el discurso de Macron, que fue lo siguiente que hubo
después del conciliábulo de la Banda de Londres. Sí, hubo el discurso ese de Macron al pueblo francés diciendo que Europa, perdón, que Rusia es una amenaza para Europa y para Francia. Claro, es decir, entonces Macron hace un discurso institucional, se dirige al pueblo francés, incluido con la marsellesa y todo lo demás, poco menos para anunciar que estamos condenados a ir a la guerra para detener el tsunami ruso que va a avanzar sobre toda Europa. Y entonces lanza un speech bastante patético, en el cual yo recomiendo también, igual que recomendé que la gente viera los 50 minutos de la comparecencia de Zelensky y Trump, yo recomiendo que vuelvan una y otra vez a escuchar el discurso de Macron. Este Napoleón de bolsillo, de baratillo, en los 15 minutos aproximadamente que dio el discurso, no dijo una sola verdad, ni una sola. Yo creo que incluso cuando saludó a aquellos compatriotas también era mentira. Era todo mentira. O sea, ni por casualidad, ¿no? Todo mentira. Es decir, allí dijo cosas, bueno, algunas cosas son, además, mentiras con las patas muy cortas, de las que son fácilmente contrastables, ¿no? Por ejemplo, que Rusia estaba utilizando el 40% de su PIB en armamento. El 40% de su PIB en armamento. Vamos, que ahora mismo en Rusia no debe funcionar casi nada, porque está todo dedicado al armamento. No sé si funcionará el metro de Moscú, los trenes, no sé si allí utilizan aviones, si hay agua corriente en las casas, no lo sé. Es decir, 40% de armamento, ¿no? Habló de que Rusia era quien había incumplido los acuerdos de Minsk. Una falsedad realmente insultante, ¿no? Porque está insultando a la inteligencia de la gente cuando todos sabemos que la propia señora Merkel, el propio primer ministro francés, primer presidente francés, Hollande, cuando el propio presidente ucraniano Poroshenko han confirmado que aquellos acuerdos se firmaron para ganar tiempo y armar a Ucrania para lanzarla contra Rusia. Cierto, lo Lean la reconocieron. memoria de Merkel. Bueno, pues este señor sigue repitiendo esta majadería, y simple con un objetivo, que es engañar a la gente. O sea, todo esto, o sea, Macron lo sabe, porque además Macron estaba en la firma de los acuerdos de Minsk II. O sea, que lo sabe perfectamente. Luego, simplemente está mintiéndole adrede a su propio pueblo y, por extensión, al resto de los pueblos europeos. Dijo, reconoció que como Rusia fue la que invadió desde 2014, también recomiendo que la gente tire de hemeroteca y miren lo que pasó en 2014, de lo que no dijo nada Macron, ni del golpe de Estado en Maidán, ni el vacío de poder, ni la operación que ellos llamaban antiterrorista contra las regiones del Donbass, que no reconocían el nuevo gobierno surgido de un golpe de Estado. Es decir, de todo aquello Macron no sabe nada, solo que los rusos invadieron en 2014. Habló de los norcoreanos, que son ese ejército que ha aparecido por los frentes de Ucrania, al cual nunca se ha visto. Sí, no hay ni una sola foto. No, Sí, no hay sí. ni fotos, ni grabaciones, ni un prisionero, ni un cadáver, no hay nada. Pero lo vuelvo a repetir. O sea, por la cantinela de mentiras que han ido repitiendo en 3 años, el señor Macron la vuelve a repetir en su discursillo de 15 minutos. Es decir, fue un ejercicio de mentirle a su propia población, de mentir a todos los europeos. Y realmente bochornoso, una puñetera vergüenza. Y este tipo sacó todo ese speech con todas esas mentiras, me dejó muchas, es decir, para decir que Rusia, bueno, pues era una amenaza para Francia y para toda Europa, porque poco menos que hablaba, bueno, vamos, que los ejércitos de Putin van a avanzar por toda Europa. Esto, claro, es difícil asimilarlo cuando llevan 3 años diciéndote que el ejército ruso está desarbolado, que no tiene misiles ni bombas. Que es una chatarra, que es una chatarra, sí, sí. Chatarra, que no le quedan tanques, que avanzan en burros, es decir, que combaten con palas. Todo esto lo hemos tenido que escuchar.
que son unos incapaces, que los mandos militares rusos son incapaces, que son unos inútiles. Todo esto lo hemos tenido que escuchar. Y ahora, de buenas a primera, es decir, entre el 1 de marzo y el 8 de marzo, resulta que el ejército ruso se ha convertido en una amenaza para toda Europa. No sé, será a palazos montados en burros. Sí, sí. Claro, es decir, claro, esto suena, es tan poco creíble. Por supuesto, no hay la más mínima señal de informe de servicio de inteligencia, de acumulación de tropas, nada que nos indique lo más mínimo de que vaya a haber ni ahora, ni a medio plazo, ni a largo plazo, ninguna intención de Rusia de invadir ningún país europeo. Otra cosa es que tenga que responder a provocaciones, que eso, Bueno, teniendo en cuenta lo que es la OTAN, no lo debemos descartar en ningún momento. Pero no hay ningún indicio que nos pueda indicar que eso es una amenaza. Todo lo contrario que la OTAN, ¿eh? Podríamos poder sacar aquí ahora decir, todo el catálogo, ¿no? Desde el intento de golpe de Estado en Georgia, la anulación de las elecciones en Rumanía, el pucherazo en Moldavia, es decir, podemos empezar a sacar de aquí lo que se nos ocurra, ¿eh? Es decir, que eso sí que es un peligro. Bruselas, tanto por OTAN como por la Unión Europea que están allí y tienen su capital, es un auténtico peligro. Pero, bueno, de la amenaza rusa, no. Y entonces, bueno, pues este señor apela a que Francia tiene una fuerza de disuasión nuclear. Que, bueno, hay que ponerlo en su justa medida. Son 200 cabezas nucleares. No sabemos en qué tipo de vectores de lanzamiento, porque quizás lo más moderno que tengan para lanzar una cabeza nuclear sea algún tipo de misil de tipo Storm Shadow o Scalp, como los que ya están utilizando en Ucrania y que, por cierto, son muy fácilmente eliminados por la defensa aérea rusa, con lo cual, de esas 200 cabezas, ¿cuántas con seguridad serían capaces de llegar a objetivos? ¿Y cuántas serían capaces de las 6.000 cabezas nucleares que tiene Rusia, serían capaces de interceptar? Pero es que además es una locura. Es una claro, locura. es una locura, claro, lo cual es toda una locura. Es toda una locura. Entonces, bueno, claro, la locura quizás solo se pueda. A ver, más allá de que efectivamente yo creo que existe un diagnóstico que todo el mundo hace de que la clase política europea padece un grave delirio mental, ¿no? Es decir, esto ya lo hemos comentado muchas veces, esta gente no está bien de la cabeza, tiene una especie de concepción supremacista cargada de soberbia sobre el resto del mundo, que es la jungla, ellos son el jardín, ya lo expresó Borrell muy claramente, pero más allá de este propio delirium tremens que padecen, es evidente que había un plan, y el plan era porque después del discurso de Macron llamando a los europeos a poco menos que como creyéndose que era el general de Gaulle desde la BBC de Londres, llamando a la resistencia a la invasión alemana, bueno, pues la cuestión es que tras el discurso del Napoleoncillo se reúne de emergencia la Comisión Europea. ¿Y se reúne para qué? Para decirnos que, dada la amenaza rusa, que Estados Unidos no solamente ya es que no sea confiable, sino que incluso hay algunos que piensan que es que se ha pasado de bando. Sí, Que sí. se ha pasado al bando de Putin. Es decir, esto conocemos todos un periodista madrileño, todavía a lo mejor, Manuel, lo escucháis bastante menos, nosotros tenemos la desgracia de escucharlo bastante aquí en Madrid, que se llama Federico Jiménez Los Santos. Bueno, bueno, a ver, Federico, que ha pasado del maoísmo al medio pensionismo pepero, al boxismo, luego al PP. Bueno, solo le falta ser testigo de Jehová. No, la cuestión es decir, si alguien quiere pasar un buen rato, es decir, si tiene sentido del humor, yo recomiendo escucharlo en los últimos días. Pues es una cosa impresionante cómo se puede perder el oremus. Es decir, es una cosa impresionante. Entonces, todo el mundo es soviético, Abascal es soviético, los de Vox son soviéticos,
por supuesto, todo menos el Rusia es PP, comunista, Rusia es todos como el PP comunista. son todos soviéticos, Putin es un agente del KGB, aquello es la Unión Soviética, han traicionado al pobre Zelensky y Trump es un agente del KGB. Sí, es fantástico. Claro. Y un traidor que ha dejado tirados. O sea, bueno, pues lo que Federico Jiménez Los Santos dice con esa exageración y esa pérdida de sentido, pero en el fondo es lo que pensaban y dicen algunos de los líderes europeos. Y es lo que había en la atmósfera de esa reunión del Consejo de Europa, en la cual, bueno, pues todo el objetivo es ir a un plan de rearme europeo. Dado que es posible que la guerra se pueda parar, es evidente que ya no puede servir de excusa. Luego entonces la excusa tiene que ser otra, y es que si dejamos que Putin gane la guerra en Ucrania, guerra que llega a nada, entonces no se va a parar ahí. Y los siguientes serán los bálticos, Moldavia, Polonia, Finlandia, y de ahí entrarán en Berlín y después desfilarán por debajo del Arco de Triunfo de los Campos Elíseos de París. Y a decir, bueno, pues decir, bien, todo esto que veremos cómo se empieza a repetir por otros líderes políticos europeos y por toda la gusanera mediática, utilizando posiblemente hasta palabras muy parecidas a las utilizadas por el señor Macron, todo esto lo vamos a seguir escuchando, porque eso tiene que ser la excusa del plan de rearme. Que el plan de rearme no es otra cosa que cubrir los 400.000 millones de dólares que Trump se va a dejar de gastar en la OTAN. Claro. ¿No? Es decir, y entonces, claro, alguien los tiene que poner. Y aquí vamos a llegar al ridículo de sacarle a los ciudadanos europeos, incluidos los españoles que me escuchan, sacarles 800.000 millones de euros para comprarles armas, fundamentalmente al complejo militar industrial norteamericano, cubrir todo ese dinero de menos que va a poner la administración norteamericana para el mantenimiento de la OTAN y que pueda sobrevivir el chiringuito, porque si no se cae, entonces hay que gastarse eso, que va a ir al complejo militar industrial norteamericano, hay que cubrir todo el dinero que no va a poner Estados Unidos, y esto además nos tiene que servir de excusa para un aumento de los gastos en defensa que nos permita tapar las necesidades, o sea, la crisis realmente, la recesión económica, el agujero que tenemos ahora mismo en Europa. Y así, si hay que recortar en pensiones y en seguridad social y en sanidad, si hay que recortar en educación y en infraestructuras, si hay que recortar en inversión y en derechos sociales, entonces, si hay que recortar en todo eso, siempre tendremos la excusa de que es que, claro, tenemos que dedicar los dineros a defendernos de la inminente amenaza de Putin avanzando por las estepas polacas. Esto es lo que hemos visto, todo este plan es lo que hemos visto desarrollarse a lo largo de estos días. Y alguien dirá, hombre, ¿y por qué los americanos, los estadounidenses iban a hacer eso? Claro, es decir, al fin y al cabo, la OTAN es un instrumento de control sobre Europa y lo van a seguir teniendo. Claro. Si la cuestión es que donde ellos se gastaban hasta ahora 600.000 millones, van a gastarse 200.000 millones nada más. Y los otros 400 lo va a poner, 300 lo va a poner Europa. Ya está, y va a seguir siendo. Y para poder ilustrar un poco a nuestros espectadores lo que comentas y cómo poco a poco la gusanera mediática va a ir macerando, ¿no? Macerando todo esto que comentamos, como para muestra un botón, aquí hay un pequeño fragmento de hora 25 en la cadena SER, ¿no? Que es bueno, más sistémico imposible, ¿no? Una conversación en la que ya verás lo que comentan los expertos sistémicos. Serán bienvenidas todas las propuestas que lleguen esta semana de la próxima cumbre.
creo que son imprescindibles, son necesarias. Europa tiene que reaccionar deprisa, pero aquí nos estamos dejando un poco la gente, creo. Hay que ganarse las opiniones públicas para dar este cambio. Tenemos una guerra en el vecindario, es evidente que tenemos que hacer cosas, pero no hemos invertido nada. Cuando digo no hemos invertido, no hablo tanto de los medios de comunicación, que también deberíamos flagelarnos un poco, aunque creo que ya nos flagelamos lo suficiente en los últimos tiempos, pero no hay un debate político, ¿no?, para convencer a sociedades que llevan 70 años hablando de pacifismo, para sociedades que en los años 80, como la española, no tenían claro si querían estar en la OTAN o no, para sociedades que tienen, como la española, un estado del bienestar que es más pequeño que el de otros países, ¿no? A esas sociedades hay que explicarles muy bien por qué se hacen todos estos cambios. No digo que no haya razones, creo que los hay y creo que las hay muy poderosas. Digo que les hemos hurtado este debate. Siempre le pedimos a Europa que vaya adelante, que se ponga adelante, porque ir detrás de la gente es populismo, ¿no? Es una de las definiciones de populismo. Pero aquí, aparte de ponerse delante, hay que explicarlo bien. No hemos visto al presidente del gobierno, por ejemplo, en el Congreso, y creo que habría que solucionar eso y pronto, porque hay que tomar muchísimas decisiones en esta misma semana, ¿no? Creo que no tardará Pedro Sánchez en aparecer, pero creo que hay que hacer un esfuerzo grande por parte de los líderes políticos, no solo en España, hablo también de Bruselas, para convencer a opiniones públicas que pueden ver esto con una cierta, no sé, con una gama de grises muy, muy peculiar. Están nerviosos porque tienen que... Sí, yo creo que están casi en pánico. Bueno, lo primero es, nadie haga caso a esa definición de populismo que esto es el señor. Por descontado. Eso no es el populismo. Es decir, otra cosa es que la indigencia intelectual pues parece que va extendiéndose como mancha de aceite. Pero a mí me resulta curioso que esta emisora, la cadena SER, teóricamente de izquierdas, tampoco hagan caso a eso. Esto, o sea, nunca fue realmente de izquierda, pero bueno, en su momento era felipista, luego fue zapaterista, ahora es sanchista y ya está. Lo que siempre ha sido es portavoz de la OTAN. Y globalista. Es decir, lo que siempre ha sido efectivamente portavoz de la OTAN y obedeciendo, lógicamente, que para eso tienen accionistas, a las élites corporativas. Vamos a decirlo claramente, a las élites capitalistas de siempre, a los empresarios de siempre. A los de siempre, a esos que no van a ir al frente. Sí, porque, claro, yo cuando veo a estos señores tan preocupados y los veo con edad militar, uno dice, bueno, ¿y a qué están esperando para alistarse ya para allá? O sea, pero ¿por qué tienen que convencer a la opinión pública? Mira, como mejor se convence a la opinión pública es con el ejemplo. Fray ejemplo. Lo que hacen todos estos es alistarse, ir todos al frente ya. Y desde allí ya nos lo cuentan y nos dicen efectivamente, oye, veniros para acá porque es que hay que defender toda Europa, ya, pero desde allí, os vais para allá, dais ejemplo, ponéis vuestro pecho delante de las balas, y luego ya nos lo contáis, y nos convencéis. Pero no, ellos siempre es para que nos gastemos el dinero y en todo caso, si hubiera que ir a arriesgarse allí, que vayan otros, que vayan realmente los de siempre. Entonces, bueno, pues sale el temita de los 800.000 millones, que cómo se va a pagar, porque, bueno, pues ya está presentado, la señora von der Leyen ya ha presentado su plan que son exactamente 5 puntos. No vamos a aburrir a la concurrencia con un tamaño lenguaje zarrapastroso de la burocracia de Bruselas, pero para resumir, por supuesto, deuda. ¿Qué se va a hacer? Darle a la maquinita. Pero claro, la maquinita, si le damos a la maquinita, vamos a generar inflación y sobre todo vamos a incumplir los criterios fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, que era lo que presumiblemente nos tenía siempre a salvo de la inflación, del exceso de la deuda, etcétera, etcétera. Bueno, lo vamos a incumplir. ¿Por qué? Porque para que esto sea admisible van a sacar todas las partidas dedicadas a gastos militares, los van a sacar del balance. Y así esos 800.000 millones no van a figurar en los déficits de los respectivos países. Bueno, esto es una estafa.
Pues claro, esto es como si usted coge y dice, va, para ver, yo ante el banco, pues, a la hora de pedir una hipoteca, mira, lo que voy a hacer es, voy a quitar la letra del coche del balance y así ya tengo más dinero para que me den la hipoteca, ¿no? Bueno, vamos a ver, es decir, esto no es serio. O sea, esto no es serio. Es decir, si incumplimos las propias leyes, entonces no hay imperio de la ley. Si no hay imperio de la ley, no hay democracia, por Dios. Sí, sí. Claro, esto es lo que hay que entender. Si no hay imperio de la ley, no hay democracia. Porque hoy se incumple esta ley, mañana se incumple otra, todo por las mismas razones. Luego con echarle la culpa a Putin, a los chinos, al meteorito o a quien sea, luego ya incumplimos lo que nos dé la gana, ¿no? Es decir, es que esto no es serio, no es democrático. Es más, habría que preguntarse por qué se puede incumplir la ley para gastos militares y no, por ejemplo, para acometer la pobreza, el desempleo, la falta de Claro. infraestructuras, la ayuda a la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso no. Y si hay que hundir a Grecia, se la hunde. Y si hay que iniciar una política de recortes que acogote a toda Europa, se hace. Amigo. Pero para salvar la OTAN, porque de esto se trata, para salvar la OTAN, para salvar las veleidades, es decir, en última instancia, para defender los intereses oligárquicos de los oligopolios capitalistas europeos, para eso sí se puede sacar del balance. Para eso sí podemos estafar a los ciudadanos. Para eso sí que podemos coger 800.000 millones, dividirlos entre 450 millones de europeos, incluidos bebés y ancianos de más de 90 años, y lo dividimos. Y así vemos cómo que una familia media de 4 personas en la Unión Europea va a tener que pagar, gracias al plan de la señora von der Leyen, unos 7.700 euros. Casi nada, todo Una un fruslería, 7.700 euros por familia. todo un presupuesto. Es Y decir, Juan bueno, Antonio, si me decía, permites, espera, si me permites, ya acabo. sí, Aparte de la deuda, financiación pública, por supuesto. Piensan atraer la inversión privada porque se van a llevar los contratos, la utilización del Banco Europeo de Inversiones para los préstamos, con los cuales poder acometer todo este plan absolutamente enfermizo, delirante y propio de una caterva de individuos que por el bien de Europa, por el bien de los pueblos europeos, por el bien de los ciudadanos, deberíamos quitarles el poder cuanto antes. sin duda, sin duda. Pues con tu permiso, comentar que a nuestra audiencia venimos haciéndolo desde esta semana, que acaba hoy domingo. El Mundo por Montera es un canal joven y cada vez, pues bueno, vamos teniendo más suscriptores, la gente pues agradece los contenidos y hemos decidido empezar una campaña pues, para poder ser más libres, para no perder, para no depender tanto de plataformas y de la censura que en ellas hay y poder sostenernos económicamente y sostener pues los gastos propios de un canal. Y por eso hemos habilitado 2 vías. Una es un Bizum, para que la gente que quiera y que le guste pues, el contenido que aquí hacemos y lo que aquí explicamos, pues pueda ayudar a que esta labor pueda seguir adelante. Para aquellos que estén fuera de nuestras fronteras, fuera de España, o les sea más cómodo, también hay habilitado un PayPal, que es este, y que pues con toda comodidad, pues si quieren hacer una aportación pues para que podamos continuar trabajando, pues lo podrán hacer llegar. Toda esta información la encontrarán en la caja de descripción de este programa y de todos, y en la descripción del canal. Lo digo pues porque cada vez la censura pues silente es más punitiva con los ciertos programas que tratan temáticas pues no afectas a lo que impera. Por lo tanto, pues no se trata de ser millonarios, pero como mínimo pues de poder ser autosuficientes y sostener pues la labor que aquí hacemos, ¿no? Por lo tanto, quedaremos muy agradecidos a todos los espectadores que quieran aportar su pequeño granito de arena a esta tarea. Y bueno, Yo, muchísimas gracias. si me permites, diré, Sí. ¿puedo decir algo al respecto? Mirad, porque claro, muchas veces
quien nos ve por distintos canales, pues no sabe cómo va esto, funciona esto, e incluso algunos haciéndose eco pues, de que hay influencers y youtubers, oye, que hacen mucho dinero porque tienen 1 millón, 2 millones de seguidores, ¿no? Pero la realidad es que esos youtubers generalmente pues se dedican a temas quizá menos trascendentes en el sentido político que los nuestros, ¿no? Que canales como este, que pueden ser muy interesantes, pero que, oye, pues no se meten en camisa de 11 varas y por lo tanto hay muchos canales dedicados a los coches, a la música, sí, sí. al deporte, y entonces, bueno, pues es decir, nadie se va a meter con ellos. Bueno, nadie se va a meter con ellos. Pero claro, aquellos que nos dedicamos a intentar nadar contracorriente de la ideología dominante, que es la ideología de la clase dominante, pues entonces estamos siempre al borde de la censura. Y la censura, las plataformas la pueden hacer de muy diversas formas, ¿no? Y una de ellas es limitándote las visualizaciones que puedas tener porque te hacen invisible el canal. Otra es que te desmonetizan para que no consigas ningún ingreso para sostener las plataformas tecnológicas que necesitas para el mantenimiento del canal. Otra es simplemente cortarte el canal, es decir, que esto también nos ha pasado, ¿no? Es decir que ellos tienen mecanismos para hacer que usted no nos vea. Ni este canal, ni otros que van contracorriente. Ese es el objetivo de ellos. Que de alguna forma pues nos cansemos o ya no sea posible poder continuar porque no se puedan cubrir los gastos o cosas de ese tipo. Por eso, es decir, la parte más importante de todas, que es la que les toca a ustedes que nos ven, no en definitiva, a los que estamos aquí, pues oye, pues lo podemos seguir haciendo como podamos, ¿no? Pero la parte importante es la de ustedes, señores espectadores, que nos ven, que tienen que hacer esa pequeña labor, que es la de suscribirse, la de compartir los contenidos y, a ser posible, el intentar ayudar económicamente, da igual si son 2 euros, que 5 euros, que 10 euros, que 20 euros, da lo mismo, todo ayuda porque, a ver, la intención que tiene la Unión Europea es cortarnos. Por eso. Es cerrarnos. Cada vez se nota más. Sí. Y claro, a medida que vayan viendo que eso no es posible, lo que sea, van a ir atornillando más la censura, atornillando más sus sistemas de evitar que los contenidos nuestros salgan fuera. Y va a depender de ustedes el que se pueda seguir o no seguir. Es posible que llegue el día en que nos tengamos que ver, en vez de en esta plataforma, en otra, o en donde sea, que nos permitas continuar, pero claro, al final hay que mantenerlo. Exacto. Entonces, la ayuda es necesaria, la ayuda de todos ustedes es necesaria. Da igual, es un café al mes, es decir, pues mira, son 2 euros, bueno, pues vale, pero 2 euros de 2.000, de 3.000, de 4.000 personas permite sostener todo el año los gastos de mantener este canal, igual que ocurre en otros, ¿no? Es decir, esto es... Así es, y te agradezco muchísimo tus palabras porque es totalmente cierto. Mucha gente desconoce que detrás de un canal de YouTube pues hay que pagar unas plataformas de grabación, de poder editar, etcétera, etcétera, que conllevan unos gastos, etcétera. Y bueno, pues todo esto ayuda, por lo que si cualquiera de ustedes, en la medida de sus posibilidades, solidariamente pues puede hacer una aportación, pues quedaremos muy agradecidos y esto podrá seguir adelante. Y además, hay que decirlo, Manuel, es que como el Bizum desde el Kremlin no llega, pues tenemos que cubrirlo de otra forma. Exacto. Claro. No sé si Neutral nos verá, pero sí, claro, Neutral nos dirá que están llegando los Bizum del Kremlin, pero no están llegando. Exactamente. Aquí, como no hay cheques del Kremlin, tenemos que acudir a ustedes. Y sobre todo, no nos llega tampoco los cheques de la USAID, como sí que le llegaban a muchos de los que suelen atacarnos de una u otra forma.
Así es. Eso sí recibían dinero y lo siguen Así, recibiendo. así es. Pues dicho esto y hecha esta explicación, podemos continuar con la explicación que nos estabas dando sobre la situación que tenemos. Sí, entonces, es decir, bueno, pues ya hemos visto cuál era el caminito que nos llevaba desde la Casa Blanca a Londres, de Londres a París, de París a Bruselas, a la reunión del Consejo Europeo, el plan de rearme y demás. Pero claro, alguien puede decirnos, ¿por qué Estados Unidos iba a cambiar de postura geopolítica con respecto a Europa cuando la OTAN es un medio de control? Que la OTAN, la intención de todos es que siga. La única cuestión es que Trump ha decidido que no se gasta más dinero. Claro. Ya está. Es más, está pensando en llevarse, algunos dicen 20.000, otros incluso algo más, soldados norteamericanos de Europa. O sea, de sacarlos de Europa. Porque es un coste. Es decir, la cantidad de bases e instalaciones militares norteamericanas que hay en toda Europa es un coste. Y entonces, aquí es donde tendremos que intentar ver cuál es la cuestión, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Trump, la administración norteamericana, necesita dinero. Necesita mucho dinero. Porque su plan, al fin y al cabo, es el de reindustrializar Estados Unidos. Es de cambiar el modelo económico de economía financiarizada, de economía de casino, típica de Wall Street, de SP500, de Nasdaq y de todo eso, para empezar a producir. Es un cambio de paradigma, ¿no? Claro. De producir economía real. ¿Y por qué les va a dar ahora por eso? Pues les va a dar por eso porque, claro, es decir, en última instancia hay una razón geopolítica. Es decir, ellos han sido la estructura hegemónica en la economía durante décadas. ¿Y con qué se encuentran? Pues se encuentran con que mientras ellos tenían el control militar de la fuerza a nivel planetario, porque eran la potencia hegemónica, mientras ellos podían mantener todo eso, generalmente con deuda, hay que recordar, Estados Unidos, 37 billones con B de dólares de deuda. Impagable. Eso es impagable. Claro. Y pone la economía norteamericana siempre al borde de que pueda pasar algo. Al borde de llegar a la quiebra. Cosa que incluso el propio Elon Musk lo ha advertido. Si seguimos así, vamos a la quiebra. Y Trump es un empresario, sabe lo que él ya se ha arruinado 2 veces, sabe lo que es ir a la quiebra. Por tanto, ellos han decidido, bueno, pues que esto hay que solucionarlo. Y entonces, mientras ellos tenían el control militar de la fuerza y la hegemonía a nivel global, China le ha ido ganando las posiciones dentro del comercio mundial. De tal manera que quitando Norteamérica, la Europa central, solo la Europa central y algún país más por ahí en el Pacífico, las exportaciones chinas superan a las norteamericanas en el resto del mundo. Tela, ¿eh? Tela, ¿eh? Tela. En 20 años. Entonces, claro, el problema es cómo competir con una auténtica fábrica de productos como es China, sí, a los precios que lo hace China. Entonces, esto implica cambiar completamente el modelo. Y para eso, ¿qué hace falta? Dinero. ¿Cómo? Recortando en gastos. Recortando en gastos. No solamente los gastos militares hacia el exterior, como hemos estado hablando, también hacia el interior. Estamos viendo cómo han empezado a meterle mano a la seguridad social, la administración. Bueno, han creado un departamento que lleva Elon Musk, precisamente, que ellos llaman de eficiencia, un departamento a meterle mano al derroche que existía dentro de la economía norteamericana, dentro de la administración norteamericana. Entonces, claro, es decir, hay que intentar defender esa hegemonía y para esa hegemonía necesitas enfrentarte no militarmente. Eso podría ocurrir, ¿no? Pero fundamentalmente enfrentarte comercialmente, es decir, ganarle la batalla económica a China, lo cual va a ser muy difícil a estas alturas, pero es lógico que lo puedan intentar, o al menos que la situación mejore.
Y para eso, por eso están permanentemente, tal lo ha dicho ya en alguno de sus tweets, ¿no? Vénganse a los grandes consorcios empresariales, industriales europeos, vénganse a Estados Unidos, pagarán menos impuestos, tendrán ayudas, habrá más seguridad jurídica. No le vamos a machacar con temas de medioambientales, Y con estas normas que para hacer una guardería necesitas 400 documentos, sí, sí. Ni con normas de género, ni con cosas de este tipo. Es decir, y entonces, claro, ¿qué es? Para atraerse capitales, para atraerse empresas, para atraerse ingenieros. Es decir, ¿eso por qué? Porque necesitan dinero. Así de sencillo, necesitan dinero. Y además tienen que hacerlo y hacerlo muy bien, porque ¿cómo ha conseguido todo esto China? Bueno, pues efectivamente se ha expandido por el comercio, porque producía mucho y barato. Al principio todo el mundo, yo recuerdo hace 2 o 3 décadas que decían, no, los chinos lo único que hacen es copiar. Los chinos lo único que hacen es copiar. Eso pudo ser así a lo mejor hace 20 o 30 años. Hoy no copian, hoy te superan. Y la prueba son los coches eléctricos, por ejemplo. Como prueba del tema. Hoy te superan. Entonces, se han expandido gracias al comercio manteniendo su moneda, el yuan, bajo. Manteniéndolo bajo. ¿Por qué? Porque eso favorece las exportaciones. Y China vende a todo el mundo. ¿Claro? Y cuanto más bajo ha estado el yuan, pues mejor para los países que tienen que comprar a un yuan bajo. ¿Y cómo le pagaban a China? Con dólares. ¿Y qué hacía China? ¿Soltar esos dólares? No, los guarda. Pagar en yuanes, claro. Sí. Claro, pagan en yuanes y guarda los dólares. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que el dólar se mantiene alto. Como el dólar se mantiene alto, las exportaciones norteamericanas pues se ven perjudicadas frente a las exportaciones chinas que se hacen con yuanes. O sea, la estrategia de Pekín la verdad, es que de chapó, de quitarse el sombrero. Y así han conseguido lo que han conseguido. Y entonces, claro, ahora Estados Unidos tiene que intentar, de alguna forma, frenar eso o al menos reducir la distancia, una distancia que cada vez se va haciendo más grande con respecto al avance chino. Y esto hace pues que efectivamente Estados Unidos, Trump, no porque sea un pacifista, no porque le haya mandado la providencia para que haga el bien en el mundo, no porque... Porque sea una hermanita de la caridad, sí. Claro, no porque Papá Noel le ha dejado muchos regalos estas Navidades, no, nada de eso. Simplemente hay un plan, hay un plan. Tienen un plan para acometer una situación en la cual, tal como iban, no iban a poder acometer nunca. Por eso cambia toda la superestructura ideológica en Estados Unidos. Y las mismas élites, bueno, no, parte de esas élites, porque aquí hay una clara fractura. Hay parte de aquellas élites, fundamentalmente las tecnológicas industriales, que han estado manteniendo y sosteniendo a los Clinton, a los Obama, a los Biden, pues ahora han cambiado su posición y van en la posición Trump, que es en la posición de volver, lo que dice Trump de hacer América grande de nuevo, volver a reindustrializar el país, volver a tener una economía real, porque la economía real es la de la producción, es decir, producción de valor. Y no especulación. Real, no la especulación y los CFDs y todo ese tipo de timos de la estampita, de timos de la estampita financieros que se han inventado. Mire, yo recuerdo cuando yo era estudiante, cómo se medía la economía real de un país. Toneladas de acero, producción de toneladas de ácido sulfúrico, es decir, porque la industria química, toneladas de acero, porque indicaba la capacidad industrial siderúrgica, producción de vehículos, te indicaba lo que era la industria automotriz, producción de máquinas, herramientas, esto era producción de toneladas de grano, de trigo o de arroz, cabezas de ganado. Esto, es decir, tú lo recordarás, seguramente de tu época estudiante todavía.
Sí, sí, sí. Así se medía la economía de un país. Producción de barriles de petróleo, de generación de kilovatios. Lo tangible, lo Claro, tangible. lo que es real, lo que tú puedes comprar y vender, aquello que te genera valor o que te permite precisamente, gracias a eso, fabricar cosas que tengan valor añadido. Pero claro, toda la economía occidental ha ido empequeñizándose en ese aspecto y engrandeciéndose en cuanto a todo lo que son herramientas financieras especulativas, de las cuales por detrás no hay nada. Igual que no hay nada detrás del dólar ni de las monedas fiat. Eso lo hay humo. Claro. Es decir, funcionan en la medida de que tú te crees que tienen valor. Claro, es un Funcionan en acto la de fe. medida de que de alguna manera, pues si quieres comprar petróleo, como en la época de los petrodólares, pues por narices tenías que pagarlo en dólares. Luego tenías que ir al mercado a comprar esos dólares. Claro. Y así Estados Unidos ha ido sosteniendo los intereses de su deuda y ha seguido endeudándose más y endeudándose más, pero un día eso se puede acabar. Y en el momento que han visto la curva de la bajada de las reservas de dólares en los bancos centrales y de los $2 en transacciones comerciales, han dicho, si esta tendencia sigue, llega un momento en que no vamos a poder pagar los intereses de la brutal deuda que tenemos, va a haber que darle más a la maquinita, lo cual aumentará la bola de nieve y vamos a la quiebra, al colapso. Y eso es lo que intentan evitar. Y eso explica estos movimientos y la necesidad que tiene de dinero. Y el plan que quiere firmar con Zelensky, que es el expolio de Ucrania, pero es a lo que se les ha llevado todo esto, a lo que le ha llevado Biden y Johnson y demás a Zelensky, y Zelensky y su régimen, pues ese plan lo que viene es a conseguir, bueno, pues que el flujo de gas, de petróleo ruso que podría ir a Europa, que va a volver a ir a Europa, pase ahora por oleoductos y gasoductos gestionados por empresas norteamericanas. ¿Qué es lo que va en ese acuerdo? Y que las tierras raras, que son necesarias desde un punto de vista estratégico, militar, nuclear y tecnológico, pues se consigan en Ucrania en un poquito, claro, porque tiene lo que tiene, ¿no? Es decir, Claro. y ya está, y eso es lo que lo explica todo. Y si para eso hay que decirle a Putin, pues tiene usted razón, Ucrania no va a entrar en la OTAN. Y tiene usted razón, si el Zelensky y la camarilla esta son todos unos corruptos, unos sinvergüenza y hay que quitarlos del medio. Y ya está, y en un momento determinado, Putin dirá, lógicamente, oye, que tenemos más temas y más gordos que discutir, como por ejemplo el Tratado de Seguridad Colectiva en Europa, el tema de la limitación de armas estratégicas, de armas nucleares y misiles estratégicos intercontinentales, que cuestan mucho dinero, que Estados Unidos tiene que renovarlos completamente, y que es un dineral que Trump, si se puede empezar a ahorrar y en vez de gastarse 1.000, solo se gasta 200, pues lo va a hacer. Claro. Con lo cual, den ustedes por hecho que de seguir así las cosas, sin la conspiración de los taraos mentales de Europa no fracasa, pues en la negociación con Putin va a conseguir sus objetivos estratégicos, va a hacer negocio con Estados Unidos al final tendrá que hacer negocio con China, porque al final, es decir, es que el aluminio, es que el titanio, es que las tierras raras que Estados Unidos necesita para impulsar precisamente esa industria, se los tiene que comprar a China. Claro. Es decir, es que no hay más tutía. Entonces, bueno, pues esto es lo que vamos Y a los ver. tarados europeos, ¿cómo ves tú que vaya a evolucionar esta ansia guerrerista y de ir porque claro, Mira, este es un tema delicado. mira, una vez que tenga, yo creo, dentro, como digo y como comenzábamos el programa, teniendo en El cuenta camino a la guerra, el camino a la guerra. teniendo en cuenta la velocidad con la que suceden las cosas, yo creo que ellos van en la dirección de intentar sostener la guerra el tiempo que pueda. Saben que ya no va a ser mucho, pero servirá eso de excusa para todo este plan de rearme y de meterle el miedo en el cuerpo
de los europeos para que aguanten lo indecible en cuanto a recortes sociales, recortes en sanidad, educación y todo lo que sea, que se endeuden, que los aumenten los impuestos. Es decir, y esa va a ser la gran excusa. Pero tú ves en los países nuestros mandando, o sea, convocando a gente para mandar soldados. No, vamos, no, a ver, pueden hacer paripés. Lo que no hay es capacidad de ir a una guerra industrial de desgaste. Eso ya te lo digo yo, no hay capacidad. Pero pueden estar haciendo paripés de que, claro, de alguna forma tienen que vestir el muñeco. Claro, de alguna por forma eso. tienen que hacer creíble que esa amenaza existe. Claro. Y que el gasto pues se está gastando en eso, ¿no? Claro. Eso, claro. Entonces, de alguna forma, ¿por qué podemos hablar del camino a la guerra? Hombre, pues porque más allá de que algunos de estos locos sí que tienen la intención, como los bálticos y alguno más allá de eso. Oye, los bálticos están muy tronados, es acojonante. Está muy mal, sí. Está muy mal, Está muy para allá. Es decir, los británicos ya les gustaría, porque efectivamente para ellos es estratégico que no salga, que Europa esté, como siempre, enfrentándose unas potencias con otras. Esto ha sido Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y anteriormente. Es decir, bien, hay actores que son así. Y luego hay otros actores que lo que piensan es, bueno, a ver qué parte de la tajada de los 800.000 millones me llevo yo. Ejemplo, Macron, que con su paraguas nuclear, ahora para toda Europa, piensa llevarse una tajada de ese presupuesto. Porque es verdad que el único que tiene, digamos, disuasión nuclear propia en la Unión Europea es Francia. Porque el Reino Unido sí que tiene armamento nuclear, pero hasta los códigos y todo depende de los Estados Unidos. No tiene autonomía para el uso de ese armamento nuclear. Francia sí. Entonces, claro, él va a vender esto, va a vender y se lo va a vender a los alemanes y demás. Y que algunos dicen, hombre, es que va a llevar armas nucleares a Alemania. Bueno, vamos a ver. Mire, armas nucleares de la OTAN ahora mismo hay en Turquía, en Países Bajos, en Alemania, en el Reino Unido. Y no sé si me dejo algún país. O sea, que esto no es nuevo, ni nos están vendiendo ninguna cosa. Qué gran noticia. No, esto no es nuevo. Entonces, yo creo que ellos van a seguir intentando sabotear la iniciativa de paz de Trump. Ellos van a intentar mantener la guerra en lo posible. Ellos, una vez si se acaba un tratado de paz, ellos van a intentar seguir provocando a Rusia y ellos van a intentar seguir vistiendo el muñeco para que parezca realmente que tenemos que ir a una guerra o que vamos a ir a una guerra, que Putin nos va a invadir. Esto tiene un aspecto peligroso y es que cuando tú cebas mucho la bomba, al final puede haber un accidente. Exacto. Un accidente, efectivamente, o el incidente de un loco, el típico báltico, por ejemplo, y se le ocurre armar una provocación militar y ya hay una respuesta rusa y ves, como decíamos, que iban a invadir y allí ya se inicia la dinámica, ¿no? Claro. Entonces, todo esto es un juego muy peligroso solamente para mantener los intereses de esa élite corporativa, eurócrata, financiera, fundamentalmente financiera, que es decir, los oligopolios industriales norteamericanos son los que dominan ahora, es decir, no domina Wall Street, pues se han refugiado en Bruselas, se han refugiado en Londres, con sus amigos de Wall Street, e intentarán boicotear todo lo que puedan este nuevo camino, vamos a decirle, que toma la administración norteamericana, que en beneficio de su país. Esto implica también a veces el perjuicio de otros. No estoy poniéndolo como algo deseable, como algo que lo estemos aprobando. No, si estoy explicando lo que ellos, la visión de ellos, lo que ellos están haciendo y por qué lo están haciendo. Entonces, bueno, pues esta es la situación, así de delicada es la situación y, por supuesto, lo que no debemos permitir es que ni nos quiten el dinero para esto y lo que sería mucho peor es que por sus juegos de guerra acabemos realmente a tiros y tengan que ir españoles, italianos, portugueses, franceses, italianos o griegos a una guerra donde no se nos ha perdido nada, donde lo que están en juego son los intereses de las élites corporativas de Bruselas y de Londres, y es decir, por ahí sí que no deberíamos de pasar nunca.
Pues, querido Juan Antonio, una vez más, muchísimas gracias por tus finos análisis que nos aportan una luz de un valor incalculable en estos tiempos de tanta maraña y de tanta confusión. Muchísimas gracias. Y nada, esperemos tenerte pronto de nuevo en el mundo por Montera. Por Y supuesto. porque siempre es un placer, siempre es un placer. Muchísimas gracias. Nada, a ti y un saludo a la audiencia. Hasta pronto. Estupendo. Y a ustedes, señores, recordarles lo que ya hemos dicho antes. Si les apetece y les gusta lo que aquí hacemos, pueden suscribirse, darle al me gusta, y si ya tienen la gentileza de querer apoyar nuestra tarea, pues enviando un Bizum o un PayPal si están fuera de España o les es más cómodo por esa vía, pues ya saben, encontrarán la información en la descripción de este programa. Y nada, muchísimas gracias por haberse conectado una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches.